Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Sean todos cordialmente bienvenidos al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, para juntos rendirle culto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pido por favor que se pongan de pie y juntos cantemos la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en la segunda carta que Pedro escribe, y desde esta segunda carta vamos a los versículos 1 al 5. Segunda carta del apóstol Pablo, vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1. Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer los primeros 5 versículos y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 5. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias a Dios multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de la gracia y la capacidad de la y el amigo y el organización que hay en la y juntos el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de reunirnos juntos como su iglesia. Su palabra nos dice que debemos orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen este planeta Tierra, por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad. Que estas personas puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra, abrir sus corazones y arrepentirse,
y ahora sí, mediante este arrepentimiento, puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países. Oramos por Ucrania y Rusia, Israel y la Franja de Gaza. Oramos también por el Ecuador. Te conoce, Señor, la situación que se está viviendo en nuestro país. Que su mano de gracia esté sobre cada uno de nosotros, protegiéndonos de toda maldad. Y su palabra también nos dice que debemos de orar por los que están enfermos. Oramos por los enfermos, oramos por el hermano Rafael Rendón. Usted conoce el estado de salud de él. Continuamos dándote gracias por la mejoría de nuestra hermana Gina Velarde. Oramos también por la franca mejoría que diste a la hermana Ruth y al hermano Orlando. Y seguimos orando, Señor, por aquellos que están saliendo de los quirófanos. El hijo del hermano Bajaña, sale del quirófano, y pedimos también por su alma, porque usted, Señor, cambie y transforme su alma, y que él se dé cuenta que todo lo que está ocurriendo en su organismo está siendo guiado y controlado por usted. Gracias te damos, Padre. Y nosotros también podamos poner por obra todo lo que podamos escuchar y aprender de su palabra. Nos rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero también nuestro castillo fuerte. Vamos a decirle al Señor en viva voz que Él es nuestro castillo fuerte, cantando el himno número 10, Castillo fuerte es nuestro Dios. Nosotros tenemos un gran Salvador y su nombre es Jesús. Nuestro gran Salvador es Jesús el Señor. Y el himno número 184 exalta
la salvación que tenemos en nuestro gran Salvador y exalta, por supuesto, a nuestro Salvador, a Jesucristo. Pido por favor que se pongan de pie y cantemos el himno número 184, que se titula Un gran Salvador es Jesús el Señor. Amén, por supuesto, ¿por qué no? Vamos a decir al Señor que le queremos agradar con nuestro corazón. Mi corazón puede agradar. Solo para el Señor, aquel que me
sea. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema el carácter de Cristo en nosotros. Escuchemos con atención y reverencia. La vida cristiana aquí en la tierra es una preparación para el cielo. Si entendemos claramente esto, vamos a pensar diferente del cristianismo, de los servicios que tenemos que dar como cristianos evangélicos. La vida cristiana aquí en la tierra es una preparación para el cielo. Es una idea tan importante y tan olvidada muchas veces que haríamos mal en no repetírnosla a nosotros mismos cada día, orando, y al mismo tiempo para que el Señor nos ayude a aprovechar muy bien cada oportunidad que Él pone en nuestro camino para estar cada vez mejor preparados para las inmensas oportunidades que el mundo venidero nos ofrece. Y si usted no va a estar con la Biblia en la mano y va a entender correctamente este mensaje, no lo va a entender. Vamos a entrar a un tema doctrinal. Espero que no se distraigan y para poder entender la verdad doctrinal que vamos a aprender juntos y en armonía en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, capítulo 8, voy a leer el versículo 29. Romanos 8:29. ¿Ya estamos ahí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren lo que dice el versículo, hermanos. Fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Esa es la voluntad buena, agradable y perfecta para con nosotros. Y entonces el tema de esta mañana es el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo en nosotros. Y la pregunta lógica es ¿qué es carácter? ¿Qué es carácter? Bueno, carácter es lo que verdaderamente somos. No la apariencia externa, sino la realidad interna, porque muchas veces afuera podemos mostrar algo que no somos realmente por dentro. Entonces, ¿qué es carácter? Es lo que verdaderamente somos. No la apariencia externa, sino la realidad interna de lo que somos. Es la expresión de nuestro corazón, no de nuestra mente. Podemos tener ideas buenas, pero acciones equivocadas. Nuestro carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de nuestras acciones. El carácter no es algo que tenemos de una sola vez y para siempre. No. El carácter es posible cambiarlo y es posible desarrollarlo. Ese es el propósito de Dios cuando expresa aquí en Romanos 12:2, cuando nos habla aquí este versículo, ahí más adelantito no está. Dice, no os conforméis
a este siglo. Esa palabra conforméis es molde. No te amoldes al molde que te presenta este mundo. Eso te está diciendo ahí. Sino transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tienes que transformar tu manera de pensar. Renuévala, o sea, saca lo viejo y pone lo nuevo. Saca lo mundano y pone lo espiritual. Renueva la manera de pensar. Y una vez que hagamos esto, ¿qué dice la otra parte del versículo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí vamos a entender que hacer la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto para mí. Pero tenemos que hacer ese proceso. No amoldarnos al molde que nos presenta el mundo, renovar nuestra manera de pensar, y de esa manera vamos a entender que hacer la voluntad de Dios siempre va a ser bueno, agradable y perfecto para cada uno de nosotros. ¿Qué implica esta realidad? ¿Qué implica esta realidad? Que nuestro carácter cambie de tal manera que refleje el carácter de Cristo. Ese es el objetivo. Que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Eso implica, entre otras cosas, la adquisición de sabiduría, la adquisición de conocimiento y el desarrollo de la habilidad de tomar buenas decisiones justas e imparciales. Esa es la sabiduría de Dios. Tomar decisiones justas e imparciales. Porque muchas veces tomamos decisiones justas, creemos, pero parcializarán a mi amigo, mi amiga, mi familiar, todo. Así no es. Entonces hagamos un resumen, que es el carácter. Es el fundamento sobre el cual se desarrolla la personalidad de cada individuo. Un carácter débil dará como fruto una personalidad débil. Un carácter bueno dará como resultado, como fruto, una personalidad buena. El carácter es el fundamento en el cual las personas edificamos nuestras vidas. Y a través de eso, las de nuestras familias, las de nuestras organizaciones e iglesias y la sociedad entera. En la segunda carta del apóstol Pedro, enfatiza el hecho de que Dios desea formar en nosotros, y aquí pongo mucha atención a esto, Dios desea formar en cada uno de nosotros, y aquí y ahora, el carácter de ese reino glorioso el cual nos estamos dirigiendo. Es decir, un carácter, una conducta y una manera de ser y de vivir que sean consonantes con lo que nos encontraremos cuando entremos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo preparamos aquí en la tierra, hoy. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a servir al Señor en su reino si nuestro carácter y nuestra forma de ser chocan con el carácter y la forma de Dios? ¿Cómo podemos servirle a Dios si no hay una congruencia entre lo que es su carácter y lo que es nuestro carácter? ¿Cómo vamos a servir al Señor en su reino si nuestro carácter y forma de ser no son congruentes con la de Cristo? Si un carácter como el de Cristo, si usted no tiene el carácter como el de Cristo, todo lo que pudiéramos hacer aquí y ahora, como allá en la eternidad, no pasaría dejar de ser solamente un metal que resuena
o címbalo que retiñe, es decir, cosas vacías. En las baterías que tienen algunas iglesias, el tambor es el que más suena. ¿Por qué más suena? Porque es algo que está vacío, por eso suena. Las panderetas, ¿por qué suenan? Porque están vacías, solo alrededor, externamente, están llenas de rueditas. Entonces, si nuestro carácter no es congruente con el del Señor, solo vamos a hacer metal o címbalo que retuene, que retiñe, que suena, pero será vacío, vacío. Entonces, en la segunda carta, Pedro nos dice esa, ¿cómo vamos a servir al Señor en su reino? Si un carácter como el de Cristo, todo lo que pudiéramos hacer tanto aquí como en la eternidad no pasaría a ser más que algo que suena vacío. Entonces necesitamos un carácter fraguado en la forja del reino de los cielos y en la escuela de Cristo. Si queremos desarrollar carácter, Dios es nuestro ayudador. Y usted se estará preguntando, pero ¿cómo voy a forjar mi carácter cristiano? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Mateo 22, 37 al 39. Vamos a empezar. El primer principio que debemos de aprender para empezar a fraguar, a forjar nuestro carácter cristiano. ¿Cómo empezamos? Mateo 22, 37 al 39. Amén. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es lo primero que le digo. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo empezamos a fraguar, a formar el carácter de Cristo en nosotros? Amando al prójimo. Pero para amar al prójimo, primero tenemos que amar a Dios. Porque si usted no ama a Dios, no va a amar al prójimo. Hay primero que amar a Dios. Entonces, el carácter que Dios quiere formar en nosotros se caracteriza porque su elemento esencial, principal, es el amor. Es el amor. Y primera de Juan 4:8, al final de su Biblia está la epístola que escribió este anciano apóstol ya en sus últimos días. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, el que no ama, escucha bien, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué yo les digo? Para fraguar, formar el carácter de Cristo, nosotros lo primero es amar a Dios. Y consecuencia de amar a Dios es que vamos a amar al prójimo. Un carácter como el de Cristo también implica integridad. Y vamos a leer Salmos 15, 1 al 3. Un carácter como el de Cristo también implica que seamos íntegros. Y Salmo 15, 1 al 3. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí están las características. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, no es hipócrita. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino.
¿Se dan cuenta de las características que tenemos que tener si queremos el carácter de Cristo? ¿Ah? El carácter como el de Cristo también produce frutos y frutos espirituales. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. El carácter de Cristo también produce frutos espirituales. Si queremos tener el carácter de Cristo, vámonos a Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es lo que tenemos que reflejar si queremos ser como Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieren ustedes seguir profundizando en la Biblia cómo es tener el carácter de Cristo? Pues estamos recién empezando. Miren, hermanos y amigos, un carácter como el de Cristo practica la justicia, ama la misericordia y se humilla. Reconoce que necesita de Dios. Y vamos a ver Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 está en el Antiguo Testamento antes de llegar por ahí a Mateo, por ahí Zacarías. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué otra característica tenemos que tener para tener el carácter de Cristo? Y Miqueas 6:8 tiene 3 características más. Amén. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Miren, Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Él pide para tener nosotros su carácter? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí están las 3 características, hermano. Humillarte ante tu Dios. ¿Qué otras cosas tenemos que adquirir para tener el carácter de Cristo? Un carácter como el de Cristo solo se logra cuando nos mantenemos en intimidad con el Señor. Y voy a leer Salmo 24, versículos 3 y 4. Salmos 24, versículos 3 y 4. Otra característica más que debemos de tener nosotros si decimos que queremos el carácter de Cristo en nosotros. Y Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Y ahí está la respuesta, porque en el primer versículo son 2 preguntas y la respuesta está en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, vacías, ni jurado con engaño. No es un pícaro, en otras palabras. Ni jurado con engaño, eso es un pícaro, un mentiroso, un pinterillo. Entonces, miren todas las características, los principios que nos da Dios para nosotros poder tener su carácter. Con todo esto en nuestras mentes, regresemos ahora sí nuevamente a la segunda epístola de Pedro y veremos allí, nos encontraremos con la misma intención. Lo que Pedro nos va a decir es que si un día vamos a compartir con el Señor, y escuchen bien esta palabra, si un día nosotros vamos a compartir con el Señor la administración de su glorioso reino, tendremos que aprender a hacerlo ahora, en este mundo, por medio del desarrollo de un carácter maduro espiritual y auténticamente cristiano
el mismo carácter de Cristo. Y eso es lo que Pedro nos va a enseñar ahora. Lógicamente, esto nos lleva a hacernos varias preguntas que son lo central de este mensaje en esta mañana. Y que tal vez usted no se la ha hecho, o que tal vez usted se la está haciendo, o que ahorita se la va a hacer. Y escuchen estas preguntas que yo voy a hacer. ¿Dónde dice que yo tengo que llegar a ser como Cristo? Tal vez se habrá hecho esa pregunta o se la hizo ahora. ¿Dónde dice ahí en la Biblia que yo tengo que llegar a ser como Cristo? Segunda pregunta. ¿Qué posibilidades tengo de llegar tan lejos en lo espiritual, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo de llegar tan lejos? Tercera pregunta. ¿Con qué recursos puedo contar para alcanzar esa meta? Y cuarta pregunta. ¿Cómo puedo conseguir esto en la práctica? ¿Cómo puedo conseguir esto aplicándolo a mi vida? Entonces, hemos terminado la introducción de este mensaje y empezamos el desarrollo recién. Así que no se me duerme. Estas son algunas preguntas que vamos a dar respuesta, no mías. La Biblia es la que va a dar la respuesta. La Biblia. Primera pregunta. ¿Por qué tengo yo que ser como Cristo? Y vamos a la Biblia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. ¿Por qué tengo yo que ser como Cristo? Y la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, voy a leer el versículo 4, que es la respuesta. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. No se olvide de esta parte. Llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Mire, nosotros, si desarrollamos el carácter de Cristo, vamos a ser participantes de todo lo espiritual, de todo lo celestial, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, entonces vamos a analizar este versículo. Puede que alguien piense que esto ya se cumplió en nosotros cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y ustedes dicen, eso ya se cumplió en nosotros, ya nosotros nacimos de nuevo. Aunque Pedro mismo ya ha dicho que somos participantes de la naturaleza divina desde el momento de nuestra conversión, no obstante, dice ahora, hemos de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. La parte la intermedia del versículo 4 dice eso. Entonces, ¿qué quiere decir cuando se nos exhorta a llegar a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Qué es lo que está diciendo? Este es un asunto importante, hermanos, al que debemos prestar mucha atención, porque precisamente es aquí donde está la clave para entender todo este capítulo de Pedro. Así es. Para intentar aclararlo, vamos a usar una ilustración. Pero antes de usar esta ilustración también la voy a basar en un versículo bíblico. Primera de Pedro 2:2, y voy a dar una ilustración para que usted se dé cuenta en una manera sencilla qué es lo que queremos decir. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora les voy a dar la ilustración. Mucho oído, mucho tacto, no se distraigan. Pedro nos dice que al nacer de nuevo somos como niños recién nacidos, o sea, nacer de nuevo espiritualmente. Ahora pensemos en un niño que acaba de nacer. Pensemos en un niño que acaba de nacer. Sus padres lo miran con admiración.
parece un muñequito, pero no lo es. Respira, se mueve, tiene vida, de la misma vida de sus padres, y está completo. Tiene sus deditos completos, sus uñas, sus brazos, sus piernas, la cabeza, el cerebro, la lengua. Está todo completo el bebé. Ahora, pensemos por un momento en el padre de ese bebé. Se trata de un hombre de negocios, dueño de una importante y, digamos, multinacional en la que trabajan miles de obreros. Ese hombre ha estado esperando el nacimiento de su primogénito por mucho tiempo. Porque él quiere que ese hijo aprenda bien su negocio y le ayude en la dirección de su empresa, llegando un día a heredarla completamente. Y ese es el objetivo de este padre. Así que cuando le comunica a su hijo, cuando le comunican a él que su hijo ha nacido, él corre rápidamente, se pasa todos los semáforos en rojo y emocionado va a la clínica y comprueba que su hijo realmente ha nacido, y es verdad. Toma al bebé en su brazo, lo inspecciona, comprueba que está bien y dice: ya era hora, te he estado esperando por muchos años. Ahora no podemos poder perder ni un minuto de tiempo. Tienes mucho tiempo ahora sí para aprender y hacer, le dice el padre aún recién nacido. El lunes te espero en la oficina a las 8 y manos a la obra. Por supuesto, el niño lo mira sin entender absolutamente lo que el padre le está diciendo. Como niño, dirá algo parecido a glu glu o no sé qué más le dirá el niño, pero nada más. Y se echará a dormir, llorará para que le den la teta, pero nada más. Y lo mismo hará el lunes y lo hará por algunos años más. Sí, es verdad, el niño está completo, pero antes de que pueda ponerse al lado de su padre y dirigir su empresa con él, ese bebé tendrá que formarse, tendrá que desarrollar sus facultades mentales y aptitudes para llegar a ser un hombre maduro y capacitado como su padre. Tendrá que ir dejando la mentalidad y actitudes de niño para aprender a pensar y actuar como un adulto. Tendrá que tomarse la vida muy en serio, estudiando, aprendiendo, disciplinándose y progresando en su carrera profesional. Tendrá que tener siempre delante de sí la meta de llegar un día a estar al lado de su padre, colaborando en la dirección de su gran empresa, porque ese es el objetivo de su padre al procrearlo. Y por encima de todo, tendrá que tener una relación íntima con su padre, llegando a conocerle y así poder compartir también sus pensamientos. Esto es precisamente lo que Pedro nos está hablando en los primeros versículos de este capítulo. Porque como ya hemos visto, el propósito de Dios es que un día estemos junto a su Hijo como coherederos. Y vámonos a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Miren la característica que tenemos como hijos de Dios. Por eso necesitamos tener el carácter de Cristo para poder administrar junto a Cristo las cosas divinas. Y Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y qué más? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿cuál es nuestra característica? ¿Qué es lo que vamos a llegar a ser? Coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta?
Y para ser coherederos con Cristo, ¿qué tenemos que ser? Tener el carácter de Cristo. Si no, no podemos heredar todo eso. Colaborando en la administración del vasto universo que podemos ver y también el glorioso mundo sobrenatural que todavía no vemos, pero que sí está aquí en la Biblia que vamos a administrar. Por lo tanto, no se trata de administrar una empresa de este mundo, ni siquiera la más grande multinacional que podamos imaginar, sino el mismo reino de Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Ahora bien, para que este estupendo propósito llegue a ser una realidad, en primer lugar es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Porque solo de ese modo podemos compartir la misma vida y naturaleza de nuestro Padre Celestial. Después de esto tendremos que tomar la vida cristiana muy en serio y colaborar con Dios a diario con toda diligencia. Y vamos ahora sí a la porción que tenemos de base, segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer ahora el versículo 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7, que es la porción de base. No se distraiga, tenga la señalada ahí porque vamos siempre a regresar a esa porción. Voy a leer versículo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Todos estos principios que están aquí tienen que ser nuestros. Cuando me acuerdo, cuando yo me siento bien, cuando estoy agradado. ¿Qué dice la primera parte del versículo 5? Vosotros también poniendo toda diligencia. Hermanos, para ir añadiendo a nuestra vida las características y virtudes mencionadas en estos versículos, que son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. El propósito de todo esto es que se vaya formando en nosotros un carácter maduro, el mismo carácter de Cristo en nosotros. Esto es algo que nosotros hemos de hacer. Dice ahí, vosotros también poniéndola en el versículo 5. Es verdad que hemos sido salvos por pura gracia, por la fe, sin las obras. No hemos tenido que hacer nada, todo nos fue dado gratuitamente. Y el versículo 3, la primera parte dice eso. Pero para crecer y que se forme en nosotros el carácter de hijos maduros, capaces de asumir los planes que Dios tiene para nosotros, tendremos que esforzarnos mucho, teniendo mucha diligencia, y eso sí que depende en gran medida, ya no de Dios, de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tener toda diligencia. Ya eso no le corresponde a Dios, a nosotros. Y quiero hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto, amado hermano, a asumir este desafío? A que el carácter de Cristo sea implantado en tu mente y en tu corazón. ¿Estás dispuesto a acatar este desafío? Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué posibilidades tengo yo de llegar a ser como Cristo? ¿Qué posibilidades tengo yo de llegar a ser como Cristo? No, pastor, usted está mintiendo, ¿qué pasa? Yo soy un pecador y todo lo demás. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia.
Cuando nos enfrentamos, hermanos, con la altísima vocación a la que Dios nos ha llamado y reflexionando en todo lo que esto implica, es fácil llegar a pensar que eso no es para nosotros. No, pastor, eso no es para nosotros. Eso puede ser para otra persona, no para nosotros. Tal vez si lo sea para alguien como el apóstol Pedro, usted dirá, o para los otros apóstoles, pero eso que usted está hablando yo no lo voy a poder adquirir porque eso no es para mí. Ellos eran hombres excepcionales, Pedro, Juan, como con una fe especial. Ellos sí que podían aspirar a esas alturas espirituales y quizá haya en nuestro tiempo algunos hombres como ellos, pero definitivamente nosotros no somos esos hombres. Yo soy una persona sencilla, soy una persona de a pie, sin dones especiales. Siendo realista, aspirar a algo tan grande no es para mí, pastor. No es para mí eso. Pero mis amados hermanos, notemos con atención lo que dice el primer versículo de esta epístola, segunda de Pedro 1:1. Miren lo que dice, ponga atención ahí, ponga el dedo en ese versículo. Si usted piensa de esa manera que esto no es para usted, miren lo que dice. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, aquí dice, a los que habéis alcanzado, ya estamos incluidos nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso significa que ellos alcanzaron eso con esa fe, pero esa es la misma fe que tenemos nosotros hoy. Esto quiere decir que nuestra fe es igualmente preciosa que la de ellos. Es el mismo valor, la misma categoría, los mismos privilegios y posibilidades, porque es la única fe que sale de Dios. Ellos tuvieron y alcanzaron eso por la fe de Dios, y nosotros lo podemos alcanzar porque es la misma fe de Dios. Y la fe de Dios nos da. Todos hemos recibido una fe de igual valor, con los mismos privilegios y las mismas posibilidades. Es importante enfatizar entonces esto, porque la fe nos abre la puerta a todo lo que la salvación que Dios ha preparado incluye. Así pues, tanto para Pedro como para nosotros también hoy, Alianza Redimidos y los que están aquí presentes y los que nos miran por el internet, todos los preciosos recursos de esta salvación están también a nuestra disposición. Hermanos, todos tenemos la posibilidad, por medio de Cristo, a través de la fe, llegar a ser como Cristo a través de su carácter. Eso es una realidad, hermano. Y esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿con qué recursos puedo contar para alcanzar este propósito? ¿Con qué recursos puedo contar para alcanzar este propósito? Y la respuesta la encontramos en los versículos 3 y 4 de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Ahí tenemos la respuesta. ¿Con qué recursos puedo contar para alcanzar este propósito? Y voy a empezar leyendo el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y aquí está la clave, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí está la respuesta, hermano.
clara como el agua. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a tener en nosotros la misma vida y naturaleza de Dios, una vida llena de vigor y de posibilidades. Por lo tanto, potencialmente tenemos todo lo que necesitamos para que se vaya desarrollando y formando en nosotros el mismo carácter de Cristo en nosotros. Y de ese modo lleguemos a ser hijos maduros y competentes para enfrentarnos con la alta vocación a la que hemos sido llamados. Y voy a leer el versículo 10 del mismo capítulo 1. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, ¿qué dice? Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted pertenece al Señor y su arduo trabajo lo respalda, su afirmación de haber sido elegido por Dios nunca será descarriado por los falsos maestros o el encanto del pecado. Ya tenemos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, lo que es absolutamente primordial, pero ahora es necesario también que nosotros tengamos una intimidad real y creciente con el Señor Jesús, conociéndolo cada día mejor, porque eso es lo que nos falta. Y eso no se puede quedar en la teoría. Es necesario que llegue a ser una realidad viva en nuestras vidas y en nuestras experiencias. Es indispensable, amados hermanos, llegar a conocer bien a nuestro Padre. Y no lo podemos conocer si no leemos su palabra, porque este es el manual que Él nos dejó para conocerlo. Y usted no puede conocer a Dios si usted no lee la palabra. Y usted no ama lo que no conoce. Si usted quiere amar a Dios, tiene que conocerlo. Y para conocerlo, tiene que leer, escudriñar, meditar su palabra. Por lo tanto, tenemos que pasar horas con Él, hablando con Él, aprendiendo de Él y conociendo y compartiendo su pensamiento. Solo de este modo podríamos llegar a imitar su carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros, amados hermanos, necesitamos estar en la presencia de Dios, conocerle y creer en sus promesas, porque son las únicas que no fallan, las promesas de Dios, y están aquí en la Biblia. De otro modo, nunca llegaremos a experimentar un auténtico progreso espiritual en nuestras vidas. Podríamos ir al mejor seminario bíblico y sacar un diplomado en teología con la mejor puntuación, pero eso en sí mismo será insuficiente y no logrará producir en nosotros un auténtico carácter espiritual. De hecho, con mucha facilidad podría, en lugar de ser de bendición, podría producir el efecto contrario: orgullo, arrogancia y autosuficiencia. ¿Se da cuenta? No lo olvidemos. El carácter espiritual que Dios busca se forma y desarrolla primordialmente intimando con las personas divinas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una intimidad con ellos, conocerlos a ellos íntimamente, nos va a desarrollar en nosotros su carácter. Hermanos, la tendencia natural de la nueva vida que tenemos se dirige hacia Dios. Al mismo tiempo, cuando más conocemos a Dios, esa nueva vida crece, se desarrolla, madura y desea aún más de Él. Es así como somos transformados más y más a su imagen. Y voy a leer 2 Corintios 3:18.
Segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 18. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubiertas como en un espejo la gloria del Señor, y aquí esto es lo que le quiero referir, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta? El deseo del apóstol Pablo por encima de todas las cosas es conocer al Señor. Esta era la razón por la que había sido salvado y que Él se ha hecho a su misma imagen. Y voy a leer Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así es, mis queridos hermanos. Por lo tanto, Pablo deseaba aferrarse a aquello para lo cual tenía también aferrado en Cristo, por Cristo. Tal como el mismo Señor Jesucristo lo explicó, el propósito de la vida eterna es, en primer lugar, llevarnos a la presencia de Dios para que le conozcamos, Y yo pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente conocen a Cristo? La mayoría conoce a Cristo de una manera intelectual. Porque usted le pregunta a cualquier persona, sea cristiana o no, ¿usted conoce a Cristo? Claro, ¿cómo no lo va a conocer? Él es mi Dios. Pero si usted le pregunta cuánto de lo que Dios dice que no hagas, no lo haces. Si la Biblia dice no robar, no mentir, no chismografiar, ¿lo hacemos? Entonces no digamos que lo conocemos, no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, lo amáramos, y si lo amamos, no vamos a ofender lo que a Él no le agrada. Voy a leer Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna, hermanos? Aquí está la respuesta. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a ti. Y nosotros siempre le decimos, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, escudriñe la Biblia, medita en la Biblia. Conocer a Cristo es la vida eterna. Vamos a ver si la última pregunta para terminar, que ya están un poco afanados. Cuando estamos en el culto, estamos afanados por una horita que se predica, pero cuando estamos en el estadio, estamos 3 horas y estamos felices y nos dormimos. Estamos viendo una película de 2 horas y media y estamos felices y hacemos caer y cada cualquier cosita para comer. Aquí también hay un almuerzo que se ha preparado, más tarde les voy a dar. Bueno, vamos a la cuarta pregunta para terminar. ¿Cómo puedo yo crecer en el conocimiento de Dios? Y esto es la aplicación. ¿Cómo puedo yo crecer en el conocimiento de Dios? Si mi crecimiento depende de que yo conozca cada vez más a Dios, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo lo puedo lograr? La respuesta es que todo se produce por medio de una intimidad creciente con su palabra. No hay otra manera. Y esto es así porque la Biblia no es simplemente un libro de texto para aprender mucha teología, mucha historia y mucha teoría. No. La Biblia es Dios.
La Biblia es Dios mismo hablándonos desde el cielo. La Biblia es Dios mismo hablándonos desde el cielo. Eso es la Biblia. ¿Ha entendido lo que es la Biblia realmente? Dios mismo hablándonos desde el cielo. Este papel en sí no tiene poder. El poder está en lo que dice el papel. La Biblia es Dios hablándonos desde el cielo. Es Dios dándose a conocer a nosotros. Fuera de la Biblia no hay otra manera de conocer a Dios. Y esta es una de las mejores tragedias del pueblo evangélico en la actualidad, hermanos. Porque cada vez nos preocupamos menos de escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, lo que oímos es la voz del mundo hablándonos por un sinfín de medios. Celular, internet, televisión, radio. Hermanos, no lo olvidemos. El mundo está empeñado en impedir nuestro progreso espiritual. El mundo está empeñado en impedir su progreso espiritual. Es urgente, hermanos, la importancia de la lectura de la Biblia. No debemos olvidar lo que el Señor nos dijo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A ustedes les parece, y Jesús lo confirma al final, son ellas las que dan testimonio de mí. Escudriña la Biblia. Aquí vemos que la principal intención de las Escrituras es llevarnos de la mano para introducirnos al Señor. Es contactarnos con el Señor, intimar con Él, oír su voz en lo más íntimo de nuestro ser y vivirlo. Hermanos, en las palabras del Señor está la vida que necesitamos para capacitarnos para este mundo eterno, y las necesitamos en abundancia. En abundancia. Las necesitamos en abundancia. Pero estamos aquí predicando 45 minutos y ya quieren irse. No hay abundancia de la palabra de Dios en ustedes. Como hemos visto, hermanos, tenemos abundantes recursos. Es verdad que la vocación a la que Dios nos ha llamado es muy alta, pero nos ha dejado todo lo necesario para alcanzarla. No es como aquel joven a quien se le ofrece una beca para estudiar una carrera universitaria en Harvard. Harvard es una de las mejores universidades en los Estados Unidos. Y algunos dicen, yo quisiera estudiar en Harvard. Pero permítame una ilustración aquí. No tendrá que pagar por estudiar allí porque usted ha ganado una beca, pero carece de los recursos para viajar hasta allí. El pasaje de aquí a Estados Unidos creo que vale más de $1,000. Solo se ha ganado la beca, no se ha ganado los pasajes, no se ha ganado ni la estadía ni nada, porque usted tiene que estar ahí 4 años mínimo. Tiene que comprar libros, tiene que comer, eso no lo tiene. Solo se ha ganado la beca. Ahora bien, todo cambia cuando alguien con grandes recursos se ofrece a cubrir totalmente todos sus gastos. Y entonces le dicen, ahora muchacho, todo depende de ti. Ha estudiado y no se te ocurra malgastar el tiempo, porque te quito la beca. Supongamos que el muchacho agradecido se entregara con toda su alma a los estudios, sacará la carrera con matrícula de honor
y llegarás y llenará de satisfacción y alegría el corazón de su benefactor. Hermanos, vamos a ser nosotros, le hago la pregunta, este muchacho agradecido por todo lo que esa persona lo becó y le pagó, va a hacer lo mejor para agradar a quien lo bendijo. Y yo les hago ahora la pregunta a ustedes: ¿vamos a ser nosotros menos que ese muchacho? ¿Vamos a ser nosotros menos que ese muchacho? ¿Despreciaremos los increíbles recursos dados por nuestro benefactor celestial? ¿Echaremos a perder las inmensas posibilidades que Dios nos ha brindado y nos brinda? Hermanos, no olvidemos que este planeta Tierra es nuestro Harvard, diseñado por Dios para prepararnos para el cielo. Toda la vida cristiana, en el hogar, en la calle, en el trabajo o en la iglesia, sobre el campo de trabajo donde nos estamos preparando para ese otro mundo sobrenatural, donde los horizontes son ilimitados y las posibilidades indescriptibles. Pero eso es lo que nos estamos preparando nosotros hoy. Y voy a leer 2 Corintios 2:9, no lo busque porque ya voy a terminar, escuchen nada más. Antes bien, como está escrito, y escuche bien, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ¿qué son? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se dan cuenta? No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad. Creará un cielo nuevo y una tierra nueva y viviremos con Él para siempre, y necesitamos tener su carácter para que junto con Él poder administrarlo, porque somos coherederos con Cristo. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos consuela y guía aquí en la tierra, al saber el futuro maravilloso y eterno que nos espera. Nos da esperanza y valor para seguir adelante en esta vida, para soportar las dificultades y evitar que cedamos ante la tentación. Este mundo no es todo lo que es. Lo mejor, hermanos, para nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, lo mejor está por venir. No ha llegado todavía. Hermanos, anhelemos ser como Cristo por medio de todas las grandísimas promesas que nos ha dejado. Pero recuerde que somos nosotros quienes tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo y diligencia para tener el carácter de Cristo en nosotros y así poder ser coherederos juntos con Él en la patria celestial. Amén. Demos gracias a Dios que por medio de nuestro pastor Samuel hemos escuchado el sermón titulado El carácter de Cristo en nosotros. Dios nos ayude a tener un carácter conforme al de Cristo y así llegar a ser maduros para administrar con nuestro Señor, puesto que somos coherederos con Cristo. 56. Todas las promesas del Señor Jesús. Señor Jesús, son amor poderoso en mi fe, llenando
Padre Celestial, gracias le damos por sus maravillosas promesas para cada uno de nosotros, y especialmente que somos coherederos con su Hijo Jesucristo, para co-gobernar junto con Él en la patria celestial. Pero para eso necesitamos desarrollar su carácter en nosotros. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén.